Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Hola, muy buenos días, ¿qué tal están ustedes? Espero que todos estén bien. Me imagino que algunos griposos, ¿verdad? Y con infecciones en las vías respiratorias. Es que es viral esto. Yo he consultado a algunos médicos y me dicen, es viral. Estas últimas semanas, no se imagina cuánta gente con infecciones respiratorias agudas o con una simple gripe. Así que cuidarse. Dije ayer, la mascarilla, no nos olvidemos de ella, la mascarilla. Esta mañana tengo aquí en el set a don José David Murillo, el padre de Isi Obed Murillo, a doña Silvia Mencías, la madre de Isi Obed Murillo, y está ingresando ya a los estudios del Centro de Noticias Televicentro para ubicarse aquí en el set de Frente a Frente de la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Sánchez. Don José David, bienvenido, buenos días, es un placer tenerlo aquí en el programa, igual que a la señora Silvia Mencías. ¿De dónde es originario? Somos originarios del departamento del Ancho, del municipio de Guayapa. ¿Ambos? Ah, sí, los dos. Sí, los dos. ¿Se conocieron hace cuántos años? Bueno, hace... Fue en el siglo pasado, ¿verdad? En eso coincidimos, fue en el siglo pasado. Sí, por los años 77, 78, por ahí. 1978. ¿Son del mismo municipio, originarios Sí, del mismo municipio? Del mismo municipio, de la cabecera municipal. Bueno, mire, me va a decir usted, ¿y qué tiene que ver esto que me está preguntando Renato con el programa? Pero, bueno, creo que vale la pena. Primero, fueron a la misma escuela, al mismo colegio, las familias se conocían. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, quizás que esto es parte de la historia. Claro, claro. No nos conocimos en la misma escuela porque yo soy mayor 7 años que ella. Pero no es mucho, no es mucho. Yo conozco parejas que el hombre es mayor 15 años y algunas veces a la inversa, ¿correcto? Sí. Pero no estuvimos en la misma escuela ni nada de eso que se parezca. Estamos en el mismo municipio. En el mismo municipio, sí, pero no. Otra cosa no. ¿Qué recuerda de esos años, doña Silvia? Pues esos años como toda juventud, igual vivir en la misma comunidad, tener las mismas amistades, recordamos las amistades de la comunidad y recordar la juventud que fue diferente a la juventud de ahora. Sí. Es que no habían estos aparatitos. Ajá. No habían estos todo aparatitos. Fue diferente, sí. Sintonizar un canal de televisión era imposible. Implicaba subirse al techo, poner una antena de conejo, yo me acuerdo de todas esas cosas, y empezar a mover la antena desde afuera, escuchar el grito del papá o la mamá, móvelo hacia la izquierda, hacia la derecha, no, todavía aquí lo que se mira son chispas, para sintonizar dos canales, o el 5 o el 3, sí. El 5 o el 3, y hasta después de 3, 4 horas dejarla en el sitio exacto, si no es que llovía y hacía viento en la noche, se movía esa antena de conejo y quedábamos otra vez sin televisión. Y en ese tiempo, cuando yo era niña, en mi comunidad no habían televisores, no mirábamos nada de Canal 5, Canal 3, ni ningún canal. ¿Con candil? Entonces, sí. ¿O unas lamparitas? Yo recuerdo cuando yo estudié, nos levantaban en la mañana, a las 4 de la mañana, ya estábamos levantadas con el candil para estudiar lo que teníamos, la clase que teníamos que aprender. Entonces así fue nuestra niñez. Pero gracias a Dios de esa niñez hemos sacado cosas muy hermosas.
porque para mí de esa niñez yo saqué cosas muy hermosas, quizás más sacrificado que los niños de ahora, porque nos sacrificaban diferente, pero sí tuvimos una educación muy buena. Entonces eso es lo bueno que yo he sacado de mi niñez, que me supieron educar, quizás no en los mejores colegios ni en las universidades, en una escuelita, allí en esa escuela aprendí a leer y a escribir, pero a mucha honra estamos aquí. Cuando le escucho hablar siento que nos parecemos mucho, porque yo soy de la ruralidad también, yo soy de un municipio aquí cercano a Tegucigalpa, que es El Porvenir, en el departamento de Francisco Morazán. Por lo menos yo tuve energía eléctrica entre 6 de la tarde y 10 de la noche. A las 10 de la noche venía el corte eléctrico. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó la primera planta eléctrica a Guayape? Sí. Muy bien, pero al apagar el motor obviamente quedábamos sin energía eléctrica y yo quedaba con 3 candelas en mi cuartito, yo solito, estudiando para el examen del siguiente día en la escuela. El temor de mis padres es que me quedara dormido y quedaran aquellas candelas cerquita de la cama encendidas. Sí, creo que somos como generacionales, nacimos en los 60. 52. Ah, usted es mayor. Ella 59. 59. Ah, ustedes son de la década del 50. Sí. ¿Y se vinieron para Tegucigalpa en qué año? No, nosotros todavía convivimos. Ah, siguen en Guayape. Allá les iba a preguntar yo si retornaban a Guayape. Me dicen que usted es pastor evangélico, señor. Por gracia del Señor. Tengo 44 años de exponer la palabra del Señor. 44 años. De exponer la palabra del Señor. ¿Cómo fue esa conversión? Cuénteme. Odiando el Evangelio. Porque era celebrador de la palabra del Señor y estaba a mi cargo 16 grupos como en la Iglesia Católica y aquello asumí casi el mismo espíritu del apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia y yo desarmaba los cultos a pedradas y porque había un odio tremendo. Pero un día Dios, llevando las bolsas llenas de piedra para arrojarla, un pastor pentecostés, él asimiló, guiado por Dios, y dijo: aquí hay un hombre, dice, que tiene piedras, en sus bolsas tiene piedras y quiere destruir el culto. Y yo dije: ¿y este cómo sabe estas cosas? ¿Y este es que es brujo? Ok, empecé yo a claudicar entre aquello y pasé toda aquella noche, y todo lo que pasó en ese culto fue como un video, un reprise que estaba, y no dormí toda la noche. Hasta las 5 de la mañana me vine a dormir. De 5 a 6 andaba buscando ya culto para rendirme a los pies del Señor. Sí. Y lo insólito es que cuando llego y acepto a Cristo yo, entonces fue con un norteamericano llamado Don Ken Finney. ¿De los misioneros? Sí, y entonces la congregación, claro, éramos contemporáneos en edades y vivíamos en el mismo pueblo y me conocían bien, y entonces ellos dijeron, cuando yo acepté a Cristo, yo acepté con estas palabras, porque yo no estaba en el culto, yo estaba en la noche pasada. ¿Qué iglesia era? Era una iglesia centroamericana donde yo... ¿Qué denominación religiosa? Evangélica y evangélica. centroamericana. Ya sabrá por qué se lo pregunto, sí. Y entonces, cuando yo estoy en presente físico ahí, pero mi mente estaba en la noche anterior, y cuando yo acepté, pues entonces, y el pastor, Don Ken, dijo, levantó su mano y dijo: si hay alguna persona que quiere platicar conmigo, que quiere aceptar a Cristo, dice que platique conmigo en mi casa. Me paro en tromba yo. Y le digo: Don Ken, yo voy a aceptar a Cristo delante de los hombres, porque yo no es usted que lo voy a aceptar. Con esas palabras acepté al Señor. Y andaba 3 cigarros, tenía 3 mujeres. Bueno, un desastre, era el capitán del equipo, un desastre completo. Y en un cruce de la calle yo oí la voz audible que yo levanté las manos en público por primera vez y dije yo: Señor, ¿y ahora qué hago? Tengo 3 mujeres. Cuando yo tengo 3 mujeres, me dijo: Silvia. Oí la voz, Silvia, ¿qué es ella? ¿Escuchó un eco? En su cabeza? Sí, Silvia. Silvia. O sea, entre las 3 estaba doña Silvia. Sí. Entonces, Ya, usted no lo sabía, me imagino, ya sospechaba. No, ya lo sabía. Bueno, ya me va a contar usted. Sí, yo le escribía todo eso. Sí, yo le escribía todo eso. Es una historia larga, pero
Pero la verdad es que, en resumen, acepté al Señor, y cuando yo acepté al Señor, las hermanas de ahí en la misma iglesia, ellas de ahí, David, ese pícaro. Claro que me conocía, ¿no? Entonces, yo aquello no me bajó la moral, no nada. Entonces, yo acepté con una decisión totalmente, porque era vocalista de un conjunto también. Y allí pues me rendí al Señor, y desde ese tiempo servimos al Señor desde el año 1978. Le doy la bienvenida a la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Sánchez. Angélica, bienvenida, buenos días. ¿Perdón? Álvarez. Álvarez, sí, no es Álvarez Sánchez, o Sánchez Álvarez, nada. Álvarez Morales. Bueno, pues no sé, el productor, don Carlitos Andino, ¿de dónde se sacó el Sánchez, por favor? Es Angélica Álvarez. ¿Álvarez de dónde, Angélica? De Daniel, para De Daniel. Pues no, creo que no tenemos conexión, porque los Álvarez míos vienen de San José Potrero, Comayagua, o de Guarabuquí. Sí, muy bien. Solo permítame estos segundos, porque sí, claro, mire que estas pláticas no suceden porque yo las provoque, no. Suceden porque algún propósito hay, y los hombres de fe entendemos esto. Es que cuando él dijo que se convirtió, justamente teniendo como centro, como origen, el perseguir, como Pablo fue, ¿verdad? Sí, el perseguir a los cristianos, siendo él celebrador de la palabra, iba a deshacer los cultos. Es que solo me estoy acordando a mí de los primeros años de la década del 70. Yo fui por primera vez en la iglesia bautista del municipio del Porvenir, Francisco Morazán. He predicado allí. ¿Ha predicado en el Porvenir? Sí, el Escano. En el Escano y todas esas aldeas. Imagínese. Entonces, me pasó algo similar. Llega otra denominación religiosa. Llegan los pentecostales o pentecostés. Es que hay dos versiones eclesiásticas que se manejan, pero es el mismo pentecostés. Bueno, pues llegó la iglesia en Pentecostés, y el culto era a las 6 de la tarde. Yo entro en una rivalidad cipote, solo porque iba a la iglesia bautista, empezaba el culto de los pentecostés. Iba a creer que cuando estaban rezando u orando, porque ellos tienen una manera de orar efusiva. Y a mí no me gustaba aquello. Iba a dar vuelta de carnero, como decimos, como a burlarme. Yo estoy más que seguro que algunos de los presentes en la iglesia pentecostés en mi pueblo se daban cuenta de las barbaridades que yo iba a hacer, barbaridades que reconocí hasta después. ¿Cómo puede un hombre de Dios ir a burlarse, ir a hacer cualquier clase de señas, ademanes, hacer ruido dentro de una iglesia? Eso me pasó a mí. Lamentablemente no fueron a comunicarle a mis padres, porque si no ya me imagino la tunda que me hubiesen dado. Y todo aquello porque le estaban compitiendo la iglesia bautista donde yo iba. Mire cómo son las cosas, ¿verdad? Todos nos pasan esas experiencias que nos dejan huellas en la vida, y que uno se pregunta después, ¿y por qué hacía? Es que los caminos del Señor solo Él los conoce, porque uno actuó de esa manera. Renato, y una de las cosas es que el ser humano tiene que captar esas cosas, porque hay un consciente en uno y hay un subconsciente. Claro. Pero cuando estamos diciendo esto, estamos pensando en que el ser humano muchas veces acepta a Cristo de mente y no de corazón. O sea, hay un arrepentimiento, pero no hay una conversión. Entonces, cuando hay la conversión es cuando el hombre es transformado el subconsciente, que siempre está molestando al consciente. Entonces viene la formación interna, el Espíritu Santo transforma desde adentro y cambia toda la panorama, porque es ahí donde Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus pensamientos ni tus caminos mis caminos. Entonces ahí es cuando hay uno que se llama la conversión. Yo lo entiendo lo que me está diciendo, y cómo juega el diablo cuando uno se convierte, y se convierte integralmente. Como no éramos iglesia, sino que éramos una capilla y dependíamos de la Bautista del Manchén. Sí. Cuando yo me vengo a estudiar bachillerato al Central, después de terminar mi ciclo común, me bautizo en la primera iglesia bautista del Manchén. Mire, el bautismo terminó como a las 8 de la noche. Era la primera vez que yo me desligaba de mis padres. Y esa misma noche comenzó a jugar el diablo con mis sentimientos, con mi conversión, con mis propósitos, con mis objetivos en la vida. Y cerca de ahí había un lugar de recreación, sin quererlo, flojito, débil,
dirá don José, es que todavía no estabas completamente convertido, todavía no te habías arrepentido, no te habías transformado, pero es que desde los 5 años iba a la iglesia. Y entré a tomarme un fresco, miré una cervecita, así comencé, 1 hora después de ser bautizado, a tomarme unas 3, 4 nacionales que eran las populares en ese momento. Son cosas que nos pasan en la vida y que cuando uno no se arrepiente plenamente de veras, pasa sufriendo toda la vida con aquel vacío que uno dice, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no soy feliz? Algo me falta. Pero sigue una mano tocando ese corazón. Lo que te falta es esto, llenar ese vacío con esto. Y nunca es plenamente feliz uno cuando tiene esa crisis espiritual. Es ahí donde el apóstol Pablo dijo que el ser humano tiene una lucha interna. Y Pablo dijo en el libro de Romanos, Pablo capítulo 7, dije que Pablo, hay 2 leyes dentro de mí, dijo Pablo, la ley del pecado y la ley que quiero servir a Cristo. Pero dijo Pablo, no hago lo que quiero hacer. Ya no hago lo que quiero hacer. Dice, Señor, le dijo, lo que no quiero hacer, esto es lo que yo hago. Entonces, pero Pablo al final reconoció, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ahí cuando el ser humano interno, hay el pensamiento, porque el diablo tiene 2 formas de atacar el ser humano, pensamiento y sentimiento. Entonces, cuando se mueven esas 2 cosas, Dios opera cuando hay una entrega total, sin reserva. ¿Y en usted operó? Sí, claro. En usted operó. 45 años me dijo. 44 años. 44 años. Sí. De haber pedido perdón, de haberse arrepentido y aceptar a Cristo. De todo, y servirle con entrega. ¿Se imagina su vida a esta altura de no haber ocurrido aquel momento histórico y aquel llamado, de haber desaprovechado ese llamado? ¿Qué sería de su vida en ese momento? Pues mire que... No tiene tiempo de pensarlo, me dice, pero hay algunas veces que uno dice, de no haberme convertido, de no haberme arrepentido, ¿qué hubiese sido de mi vida? Mire, porque yo era un hombre perverso. ¿Perverso? Perverso. Yo no quiero describirle tantas cosas, pero fui un hombre perverso. Fui un hombre perverso a tal grado que Dios ha tomado mi vida y cuando incluso la muerte de mi hijo Isiobel, déjeme decirle que yo gritaba, brincaba desesperadamente y decía yo, Señor, ¿por qué tu siervo está pasando esto? Y oí la voz audible de Dios otra vez y me dijo, porque ustedes son las personas que están preparadas en todo Honduras para recibir este golpe. Si Dios no hubiera estado conmigo, a saber qué hubiera pasado. Sí. Bueno, yo no le voy a preguntar o repreguntar más detalles de cuando me dice yo fui un hombre perverso, porque me imagino cuando me dice fui un hombre perverso, ¿qué es lo que me quiere decir? Es decir, aún los perversos, si se arrepienten, sí, son perdonados. La misericordia de Dios está ahí. Ah. Y yo creo que como cristianos y que ya tiempos pues corremos el camino del Evangelio, pues nunca estamos totalmente, como dijo usted antes, no me había convertido, aunque se haya convertido, pero nunca estamos totalmente ya libres, porque recuerde que tenemos un enemigo. Y la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y busca a los que ya estamos en el camino del Señor para apartarnos, para devorarnos. Y muchas veces nos hace debilitarnos. Pero la misericordia de Dios está allí, nos está levantando y volver a caminar. Como el pueblo de Israel caía en el desierto y se levantaba. Y el que no se levantaba pues se perdía allí. Entonces ese es el camino que nosotros estamos corriendo. No crea que porque tenemos tanto tiempo de estar en el Evangelio no hemos pasado las pruebas. A usted le pasó la prueba en el momento de su bautismo. Allí vino Satanás a probarlo. Sí, sí. Entonces a nosotros también Satanás nos ha probado en diferentes formas. Y hemos pasado pruebas duras, que yo digo, si no estuviera Cristo conmigo, no podía soportar esta prueba. Entonces hemos soportado las pruebas porque por la misericordia de Dios, no porque somos buenos, no porque somos fuertes, sino por la misericordia de Dios, que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Por eso siempre, aunque sea en las debilidades, le decimos gracias Señor.
Aunque sea en las pruebas, le decimos gracias, Señor, ayúdanos para continuar, porque sin la ayuda del Señor no podemos nada. Mire, Satanás no se aleja nunca. No se aleja nunca. Siempre a mí no solo me sacudió ese primer día del bautismo en la iglesia evangélica, porque sabe que a mí me bautizaron en la iglesia católica, pequeñito, mis padres. Sí, todos de hecho, parte de mi familia va a la iglesia católica. Y yo algunas veces voy a la iglesia católica también. Pero nunca me soltó. Dijo, a este muchacho no lo dejo en paz nunca. Ni me ha dejado en paz hasta hoy. Pero ni me ha dejado en paz hasta hoy. Todavía está Cristo ahí esperando que usted le diga, Señor, yo quiero que tú me tomes en tus manos. Ahí está Dios. Dice que para el que vive hay esperanza. Entonces usted tiene vida, tiene esperanza. Y me gustó cuando habló de los jóvenes de hoy. Bueno, que los jóvenes de hoy han nacido en otro momento histórico, en otras circunstancias, con una tecnología de punta que no la tuvimos nosotros. Pero es bueno que lo sepan. ¿Qué pensamos los sesenteros, los que tenemos 50 y pico, o ya como ustedes que están por llegar a los 70, la década del 70, de sus vidas? Yo hay dos cosas que le digo a mi familia. Que de no haber tenido padres rigurosos, que disciplinaban físicamente. Yo soy de los que creen en la disciplina física. Y no me voy a meter contra la ciencia ni contra los psicólogos que dicen que no hay que traumar a los hijos, que eso es malo. Yo soy de los que cree que a los hijos hay que corregirlos con vara todavía. Y con disciplina física. Si no me educan de esa manera, si mi abuela Lita no me lleva a la iglesia desde los 5 años, mire, me sumo a ustedes, me hubiese convertido en un hombre pervertido. No es que soy santo. Bueno, esto más. Yo aún oro y le pido a Dios, a mí no me dé riquezas. Y no es que soy conformista, si uno desea tener su colchoncito para vivir con dignidad. A mí no me dé riquezas, no me dé riquezas, solo dame lo que yo necesito para vivir con dignidad. Que lo mantenga el pan necesario. Mi esposa, mis hijos, mi familia, y ayudar a la gente en la medida de lo que yo tenga. Pero no me des riqueza, no quiero abundancia de riquezas, porque mira, Diosito, me descompongo y me arruino como ser humano. ¿Sabe que yo todavía oro así? Alguien dirá, Renato conformista. No, no, es que solo uno conoce la carne y cómo ha luchado en la vida, o la lucha espiritual que uno ha vivido entre el bien y el mal. No me des más de lo que necesito, dame lo suficiente, por favor, porque si yo empiezo a nadar en abundancia, por favor, creo que me arruino como ser humano, a saber, me vuelvo mujeriego, me vuelvo esto, lo otro, aquello, y ahí sí, viene la muerte espiritual a la que yo temo profundamente. Qué bien que estén aquí, yo sé que están por algún propósito, que el propósito principal es hablar de Isis Obed, de todo esto que está ocurriendo en este momento, pero cuando me dijeron, mira, don José David Murillo es cristiano, dije yo, algún propósito, más de un propósito, tiene la presencia de doña Silvia Mencías y José David Murillo. Así que un mensaje adicional sobre esa conversión, sobre ese arrepentimiento que debe estar presente en cada ser humano, en estos momentos que parecen apocalípticos, pero que me decía el cardenal Rodríguez, no, este no es el momento de que el mundo se va a terminar. Él hizo una buena exposición, pero bueno, hay diversas interpretaciones sobre esto. Renato, y una de las cosas que podemos decirle a toda la juventud y a todas aquellas personas que son esclavas de los vicios, queremos decirle que todavía hay una oportunidad, hay un Dios que perdona, que cambia, que regenera al borracho, a la prostituta, al ladrón, al joven, a todo. Pero la situación real es que se nos ha ido de la mano a nivel universal. Por eso el mundo está pata arriba, porque los padres hemos perdido la autoridad, hemos perdido el control de nuestros hijos, y hay un libertinaje a nivel mundial acerca de la instrucción de nuestros hijos, y por tanto el mundo gime en gritos, y es ahí donde Satanás, bueno, usted tal vez como periodista conoce estas cosas que voy a soltarle, pero recuerde las informaciones que los mismos medios han tirado de una mujer que escaló el peldaño más grande en la farándula musical y
y cinematográfica. Esa mujer, la noticia es que lo dije, no lo digo yo, que tuvo 101 hombres en 24 horas y quiso el sexo con ellos, y entonces al final optó porque una persona así puede ser muy famosa, puede ser muy intelectual, pero si no está Cristo en su corazón, ella optó con una arma de escopeta, se la metió en la boca y le jaló. Entonces, no era feliz, no era feliz, no era con feliz. todo. Entonces, así pasa con diversidades de personas sobre la faz de la tierra. Sí, así es. Sí. Así es. Pueden ser los más famosos del mundo y no son felices. No, hay un vacío. Mira, ¿a quién no le gustaría tener su poquito de fama? Sí. Entonces, que es parte de la naturaleza humana. Pero los que la logran no son plenamente felices. Siempre andan explorando y buscando algo más que los haga completamente felices. No solamente eso, Renato. El ser humano por naturaleza buscamos tres cosas: fama, poder y dinero. Sí, fama, poder y dinero. Sí. ¿Sí? Alguna gente creo que la sabe manejar esas tres cosas, sí. Creo que sí, pero hay otros que no pueden manejar ni una de las tres. Sí. Ni ninguna de las tres, porque siempre andan buscando algo más que la fama, poder y dinero que buscaron primero, sí. Pero que no los satisfizo plenamente en su vida. Y se mueren siendo infelices. Sí. Se mueren siendo infelices. Lo mismo que dijo el gran pensador Vargas Vila. Vargas Vila en toda su historia fue uno de los más grandes pensadores. Y Vargas Vila en su acto final, él expresa esta palabra: he vivido en penumbra, que duda, muero en incertidumbre, que duda. Entonces, toda su vida él destacó esto, que había un vacío en su vida. Sí. Y entonces, ahí uno dice qué sentido tiene nacer, crecer, para morir infeliz y para morir en incertidumbre. Sí. Y sobre todo, morir con aquel temor de que quienes morimos en pecado, somos condenados eternamente. Sí. Agréguele a aquellos que creen en Dios, que temen a Dios, que supieron qué hacer para ser felices en la vida y que murieron luchando contra ese conflicto espiritual. Sí. ¿Quién habló? Es peor. Sí. Eso es peor. Morir sabiendo que va a la condenación eterna uno. Bueno, así nos formaron, ¿no? Porque hay algunos otros que dicen que no somos condenados eternamente. Pero bueno, aquí no vamos a debatir entre denominaciones religiosas. Eso no es papel de nosotros. Nosotros creemos que sí hay muerte eterna, ¿no? Sí. Amén. Hay muerte eterna. Yo soy de los que creo. Que nace es más fuerza a morir que otra hay cosa. Muerte eterna y hay vida eterna. ¿Cuántos hijos procrearon? 12. 12 hijos. 12 hijos. ¿Y si era el número? 6. 6. Ah, era el de en medio, Isi. ¿Viven los 12 hijos? 11. A excepción de Isi. 11 vivos. 11 vivos. Bueno, ya en estos tiempos 12 hijos, Angélica, ya en estos tiempos es muy difícil. Todavía en los 50, 60, habían familias urbanas y en la ruralidad porque el costo de la vida era menor, que se daban ese lujo de 12 y más hijos. Sí. Ya pareja con 12 hijos en estos tiempos, muy difícil. Bueno, para nosotros, pues para mí yo no lo sentí difícil, porque siempre pensé que era Dios el que estaba con nosotros. Sí. Y yo siempre le dije al Señor, nunca planifiqué. Siempre le dije al Señor, Señor, tú eres el que sabes, y si nos vas a dar una familia numerosa, pues tú sabes de que la vas a mantener. Si nos vas a dar poquitos, pues tú sabes, tú eres el que conoces todo. Eso fue lo que nosotros siempre le dijimos al Señor. Confiamos. Y confiando que Él era el que tenía control de nuestra vida, pues así crecieron nuestros 12 hijos. Y doy gracias a Dios por ellos. Siempre he dicho, yo le doy gracias a Dios por mi familia. Pues no nos dieron dolores de cabeza, como se dice por ahí, ¿verdad? Nosotros, pues a la hora que era hora de dormir, estaban todos nuestros muchachitos en la casa. Nadie iba a estar pensando, que no ha venido fulano de la calle. No, era lo normal que iban a salir con los vecinitos allí alrededor de la casa,
hasta tales horas, y luego ya cuando nosotros nos íbamos a acostar, nadie tenía que estar afuera. Ellos así se criaron, y gracias a Dios por eso, porque ellos fueron sumisos a nosotros. Yo recuerdo a mi hijo mayor, Cristian Josué se llama. Cuando Cristian ya salió de nuestro poder fue hasta que ya él decidió entrar al batallón. Hasta entonces, con el permiso de nosotros, él dijo, yo quiero irme al batallón. Se vino al batallón, pero él cuando regresaba a casa, que iba de vacaciones, que regresaba a casa, mami, voy donde fulano, a tales horas vengo, temprano. Ya podía ser en el día, mami, voy donde fulano, me estoy tantas horas, me estoy una hora por decir así. A la hora, Cristian estaba en la casa. Aún llegando al grado de sargento. Imagínense. Aún siendo un hombre que ya estaba en el batallón. Bueno, eso solo refleja la forma como los criaron ustedes, con disciplina. ¿Ya llegó convertido al matrimonio, don José? ¿Ya llegó convertido, arrepentido al matrimonio? No. Ya teníamos a la mayor, se llama Karina, teníamos a Karina y a Cristian cuando conocimos a Cristo, pero de los dos mayores que nacieron sin ser cristianos nosotros, de los dos mayores, de ahí todos salieron ya cuando nosotros estábamos convertidos. Qué bien, qué bien. ¿Y los 11 restantes asisten a la iglesia como ustedes? Son líderes en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ah, son líderes religiosos en Estados Unidos, todos. Iglesia, sí. ¿Se quedaron solos ustedes aquí entonces, en Guayape? Hay 4, tenemos 4 aquí, pero uno de los de aquí en Guayape es pastora. Sí. La mayor es pastora y los demás sirven al Señor. Sí, y de los varones pues solo tenemos uno aquí, porque después del golpe pues como tuvimos tantas cosas, tantas luchas, ellos tuvieron que emigrar. Correcto, ya me va a hablar de eso, para que entiendan el contexto de Isi Obed. Aquí estamos conversando con los padres, y ahora que nos acompaña la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez. ¿Cuál es su otro apellido, Angélica? Morales. Álvarez Morales. Álvarez Morales. Tengo que ir a una primera pausa comercial, después seguimos, pero antes les quiero decir que desde hace más de 91 años en Televicentro y Emisoras Unidas nos hemos comprometido en ofrecer lo mejor de nosotros, conectando al país con el mundo a través de la radio, la televisión y un amplio ecosistema digital. Somos sinónimo de cercanía, credibilidad y evolución constante, con una programación de alta calidad que nos consolida como el grupo de medios líder en Honduras y un referente en Centroamérica. Este 2025 reafirmamos nuestro compromiso de seguir brindando lo mejor, porque en Televicentro y Emisoras Unidas somos tu mejor opción. Desde hace más de 90 años, en Televicentro y Emisoras Unidas, nos mueve el compromiso de entregar a Honduras lo mejor de nosotros, para conectarnos con los hondureños a través de la radio, la televisión y nuestra plataforma digital. Y eso nos consolida como el grupo de medios líder en Honduras y un referente importante en Centroamérica. ¡Felicidades, Jesus! Este 2025 lo recibimos con el liderazgo que nos caracteriza. Seguimos a la vanguardia con programación nacional e internacional de la más alta calidad. ¡Órale! ¡Está bien chido! Toda la emoción y pasión de los eventos deportivos más importantes también los puedes ver en nuestras pantallas. La Liga Nacional, los partidos de la H rumbo al Mundial 2026. La información también está en nuestro ADN. El noticiero líder. Honduras nos sintoniza por la inmediatez, credibilidad e imparcialidad de nuestros noticieros. Nuestro potente ecosistema informativo garantiza la más amplia cobertura nacional e internacional. De seguir siendo el noticiero creíble. Mensualmente más de 8.5 millones de personas sintonizan nuestros 5 canales de televisión. Con nuestras 11 radioemisoras, alcanzamos a más de 5.3 millones de radioescuchas en todo el territorio nacional. Más de 7.5 millones de personas alcanzadas mensualmente por nuestros portales y apps dentro y fuera de Honduras.
Interactuamos con más de 14 millones de seguidores activos en nuestras redes sociales. Estos números reflejan nuestro compromiso con Honduras. Televicentro, emisoras unidas. Somos tu mejor opción. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta Frente a Frente HN en X. Carlos Navarro escribe: justicia para Isi Obed Murillo. Alejandro Torres: justicia para Isi Obed Murillo, cárcel para todos los culpables. Brian Ariel Medrano: un grito de justicia. El caso de Isi Obed Murillo es un grito que resuena en todo el país. La impunidad no será tolerada. Ariana Agú escribe: la esperanza sigue viva a pesar del dolor. La familia Murillo no pierde la esperanza, la justicia es su motor. Verónica: un legado de esperanza. Isi Obed Murillo dejó un legado, su historia inspira a exigir un mundo más justo y solidario. Ismael Ochoa también nos comparte su opinión. Loable la actitud de Frente a Frente de enfocar el tema de Isi Obed Murillo por todas las partes interesadas. Aparte de que el tema es de interés político, es importante darle el más alto valor que tiene la vida de un ser humano. Muchas gracias. Recuerde que también usted puede compartirnos su opinión a través de nuestro WhatsApp. El número es 9773-6065. Angélica, ahora que el Ministerio Público ha imputado de 2 delitos de homicidio y lesiones graves a 13 oficiales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas por la muerte de Isi Obed Murillo, ¿el gobierno acompaña a la familia de Isi Obed? Buenos días, Renato, qué gusto compartir este espacio, un honor estar acá con don David, con doña Silvia, los padres de Isi Obed, personas íntegras, decentes, pero sobre todo dignas, que se han mantenido de pie todos estos 15 años de impunidad ante el homicidio contra su hijo Isi Obed Murillo, primer mártir de la resistencia. Desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos dado acompañamiento a la familia. En 2022 la presidenta Xiomara Castro creó el programa presidencial de atención a los familiares mártires de la resistencia. Y ahí hemos estado acompañando a doña Silvia, a don David en este proceso que ha sido doloroso pero esperanzador a través de la decisión que ha tomado el Ministerio Público, esta firme decisión de poder iniciar este proceso en contra de los asesinos de su hijo. Sí. ¿Me iba a decir algo? No, estaba reflexionando sobre el caso que vamos a debatir esta mañana, y me estaba acordando de lo que decía la familia de Romeo Vázquez Velázquez ayer. Como estábamos hablando aquí de Cristo y de las cosas en que creemos, de la formación espiritual que hemos tenido, ayer escuché a uno de los hijos de Romeo Vázquez decirles a ustedes, no sé si se dieron cuenta, si vieron el programa, que el papá, Romeo Vázquez, no dio la orden de disparar contra Isi Obed. Toda esta controversia que se ha generado, no solo ahora, sino desde que se produjo este lamentable homicidio en el 2009, ¿cómo lo valoran ustedes? Ahora con este elemento adicional que es ya la imputación directa contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de esa época y otros 2 oficiales, uno general y otro teniente coronel. ¿Qué momento viven ahora cuando el Estado de Honduras ha imputado estos 2 delitos a estos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas? Bien, Renato. Queremos más que todo darle gracias a Dios, porque ninguna cosa que sucede no es permitida por Dios. Es permitida por Dios. Ahora bien, si Dios lo permitió, Dios nos ha dado fuerza para luchar con esos principios que van dentro de nosotros, y hoy no nos gozamos porque el general y los demás que están presos no nos alegramos. Nos gozamos con Dios, porque en estos 15 años ha sido un vía crucis de dolor en nuestra vida,
pero a la verdad yo me remonto a que hay una similitud entre el pueblo de Israel y este caso de Honduras, del golpe de Estado. Dios permitió el proceso de Israel como Dios ha permitido el proceso de nosotros también. Por tanto, a toda la teleaudiencia de Canal 5, queremos decirles que nosotros seguimos confiando en el Señor y queremos también hablar con el corazón, no solamente lo que pensamos o lo que pueda salir por nuestros labios. Queremos hablarle con todo el corazón, que si Dios lo permitió, es que Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito, aunque duele decirle como padre. La ausencia de nuestros hijos no lo va a reparar con que echen a Romeo a la cárcel, con que hagan esto, con que hagan lo... No se va a reponer la vida de nuestros hijos, pero sí tenemos convicción de que nuestro hijo... ¿Sabe por qué? Porque nuestro hijo, antes de morir, él dijo dos palabras. Él dijo que le dijeron, cuñado, le dijo un cuñado de él, nosotros le dije, queremos invitarlo, que vamos a comer. Y él dijo, no voy a comer mientras no caiga el presidente al aeropuerto. O sea, ¿se vino de Guayape? No, estamos viviendo aquí porque nosotros estamos pastoreando en la colonia Villeda Morales. Entonces, él dijo lo siguiente, después de eso, dijo, y sabe, cuñado, que una de las cosas que yo, antes de morirle, que yo le he pedido a Dios que antes de morir, yo me voy a reconciliar con Cristo. Dijo Isi. Dijo Isi antes de morir. ¿No estaba en buenas relaciones con el Señor en ese momento? Pues... si lo dijo es porque él sabía. Sí, es porque él sabía. Entonces, eso nos llena a nosotros porque una confesión de esa... Dios la toma en cuenta y tenemos convicción de que el alma de Isi pues fue... Ahora, yo acepto cuando él murió, ¿verdad? Y que él murió con esos principios. Entonces, la vida de Isi Obed, yo le digo totalmente, porque parece que miré un mail ahí que alguien me está diciendo ese pastor. Pero la verdad es que yo le digo al general Romeo y a los demás ahí, de todo corazón, no hay cargo de culpabilidad en mí, no hay cargo de conciencia, no tengo odio contra Romeo, no tengo odio contra nadie, no tengo rencor, no tengo lo que se llama sed de venganza, no la tengo. Dios lo sabe que lo estoy confesando a nivel nacional y a nivel internacional. No tengo odio ni sed de venganza contra estas personas que están presas ahí. Lo que sí tengo, Renato, es que no puedo despreciar que si Dios lo permitió y ahora Dios le ha dado un buen fin, usando así como Dios usó a Moisés para rescatar al pueblo de Israel, Dios ahora está usando en la mente y el corazón del fiscal general de la República. Entonces, si Dios está en el asunto, entonces yo no puedo despreciar lo que Dios está haciendo, que sí lo declaramos y decimos con todo, con razón y con toda veracidad, sí queremos justicia. Sí, para entender a don José David Murillo y a Silvia Mencías, hay que estar en sintonía con la misma fe que profesan. Doña Silvia. Sí, Renato, como ya hablamos, ¿verdad? Que hemos podido soportar estos momentos por la pura misericordia de Dios. Porque estos 15 años ha sido de dolor. Yo había dicho en otras ocasiones de mucho dolor porque desde el momento de que mi hijo muere, nuestra vida dio vueltas. Porque aunque pobres éramos muy felices, porque teníamos nuestra manadita ahí. Y ahora pues cambió nuestra vida porque ya no están nuestros hijos. Están un hijo muerto, 7 hijos aparte de nuestro lado, en Estados Unidos. Que no los estamos mirando a diario, yo no estoy mirándolos cómo están,
quizás solo por teléfono, hola, ¿cómo amaneciste? No es lo mismo. Sí, se desintegró físicamente la familia. Se desintegró la familia. Por las condiciones, sí. Se desintegró la familia. Y desde ese momento que Isi muere, se desintegra la familia. ¿Por qué? Porque ya era un delito ser Murillo Mencías. Era un delito. Ya era una familia delincuente. Ya esa familia ya no era aquella familia que estaba ahí, sino que unos estaban en un lado, otros en otro, y ya no era aquella familia que podía trabajar en cualquier lugar. No podían entrar a buscar trabajo, porque solo sabían era familia Murillo Mencías y ya no podían, eran familia de Isi, ya nadie les podía dar trabajo. Eso fue todo lo que nosotros vivimos desde ese momento y hasta este tiempo hemos estado sufriendo. Me duele muchas veces cuando yo puedo escuchar algunos mensajes de algunas personas, mayormente cuando tenemos estas comunicaciones así en los programas. Hay gente que empieza a comentar que me están pagando para que yo llore. ¿Dónde han visto que una madre recibe pago para llorar? No, todas las madres lloramos porque amamos a nuestros hijos. Yo sé que las que son madres pueden entenderme. Quizá aquellas personas, si son madres, pues no aman sus hijos. Y las que no son madres, pues les doy la razón, no saben el amor de un hijo, pero el amor de un hijo duele, los hijos duelen. Yo 12 hijos y a todos los amo por igual. Y si Obed está muerto y está dentro de mi corazón. Y ese ha sido todo este tiempo de sufrimiento, y como les dije antes, hasta yo misma me pongo a pensar, si Dios no estuviera conmigo, yo no puedo soportar este dolor. Si Dios no estuviera conmigo, a veces por las noches yo me despierto y tengo que levantarme a orar y a decirle, Señor, ayúdame. Porque a veces me despierto, empiezo a pensar en mi hijo, y este proceso que estamos pasando ahorita, para mí, pues, no es de alegría, porque es vuelve la herida a abrirse, vuelve esa herida a abrirse en mi corazón. Yo sé que Romeo Vázquez Velázquez en aquel tiempo era la autoridad que tenía el sí para que dispararan y tenía el no para que no dispararan, porque él era la autoridad. Tenían que sujetarse los que iban a disparar. Entonces, por eso, yo no estoy diciendo, pues es que se pudra, que haga que esto y lo otro. No, porque yo no quiero venganza, solo quiero justicia. Porque Isi Obed era un ser humano. Un perro murió en la calle, de ese no se hizo justicia, pero en esa calle murió un ser humano. En esa calle se derramó la sangre de un hijo de Dios. Porque mis hijos son creación de Dios, son hijos de Dios. Gracias a Dios por lo que tenemos, que a pesar de todas las luchas se han mantenido. Y a pesar de todas las luchas que hemos tenido, hemos llorado juntos, pero nos hemos mantenido juntos porque Dios ha estado con nosotros. Eso es lo que siempre decimos, gracias Señor, porque no nos has abandonado. Y yo sé, a veces he sentido que digo yo, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, pero sí, digo yo, no Señor, yo sé que pedir justicia no es pecado. Recuerde que dice la palabra de Dios en cuanto a Abel y Caín. Dice que cuando Caín mató a Abel, dice que la sangre de Abel estaba pidiendo justicia. La sangre, oiga, la sangre de Abel. Entonces la sangre de Isi es lo mismo. Es un ser humano igual que Abel. Es un ser humano que necesita que se haga justicia. Y entonces, por las personas que se sienten culpables, pues que no digan que nosotros, la familia, somos la culpa para que estén presos. No,
no somos nosotros. Recuerde que yo sufrí el dolor de mirar los huesitos de mi hijo. Sufrí ese dolor. No estaba aquí en el país cuando sucedió la exhumación, pero... ¿Exhumaron los restos? Sí. ¿Fueron exhumados? Fueron exhumados. ¿En qué año fueron exhumados? Ahorita ¿Recuerdas, Angélica? El 13 de septiembre. Del año pasado. Del año pasado. Es que ayer pregunté a uno de los abogados defensores y me dijo que no recordaba que habían sido exhumados, pero sí fueron exhumados los restos. El año pasado se realizó, Renato. Doloroso escuchar las palabras de doña Silvia, y yo me quiero quedar en sus palabras con que el general Romeo Vázquez Velázquez tenía el sí y tenía el no, palabras de doña Silvia. Esto, Renato, el día de ayer en este foro se dijeron barbaridades respecto a este caso. La hija de Romeo Vázquez Velázquez dijo que esto era responsabilidad del presidente Zelaya, y dijo en palabras, y la cito textualmente, que los condujo al matadero, reconociendo que lo que había posgolpe electoral eran condiciones de un matadero, es decir, que había licencia para asesinar al pueblo hondureño, todos aquellos y aquellas que se opusieran al golpe de Estado, que defendieran la democracia, que defendieran la Constitución y que pidieran o exigieran la restitución del presidente Zelaya electo democráticamente. En derecho internacional, Renato, hay responsabilidad individual, responsabilidad penal individual a los subordinados que ejecutan, ¿no?, o que disparan, pero también a los superiores. En este caso, Romeo Vázquez Velázquez era el jefe de Estado Mayor Conjunto, y en palabras de doña Silvia, que lo ha descrito muy bien, tenía el sí y el no, para disparar o para no disparar, y como superior era el responsable de prevenir cualquier situación que se tradujera en graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, en este caso el homicidio de Isi Obed. Y en estos 15 años hemos visto que los padres han estado exigiendo justicia, pero también hemos visto las irregularidades del sistema de justicia. Y aquí me quiero referir, Renato, a elementos importantes, de que aquí se habló el día de ayer de una supuesta persecución política, pero este es un tema de Estado, este es un tema de derechos humanos. Y aquí no se trata de lo que hablaban los hijos de Romeo Vázquez Velázquez, de las dos caras de la moneda, de las dos historias. No hay dos historias, no hay dos caras de la moneda. Aquí es un tema de un crimen de lesa humanidad. Este es un tema de derechos humanos. Es la vida de un ser humano. Isi Obed, prima mártir de la resistencia. En Honduras han existido 3 acontecimientos sin precedentes que han constituido graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La aplicación de la doctrina nacional de seguridad nacional en la década de los 80, el golpe de Estado y los fraudes electorales. Los 3 han implicado homicidios, han implicado violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, condenas internacionales, y ayer decía, el lunes, decía Joaquín Mejía cuáles son las sentencias que ha recibido el Estado de Honduras por este tipo de situaciones. El caso de Isi Obed, que ya hay un informe de admisibilidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el mismo, y que próximo será sentenciado contra el Estado de Honduras. Entonces, Renato, no se trata de persecución política, se trata de justicia, y que en Honduras hay que comenzar a construir memoria, justicia, verdad y reparación. Entonces, aquí tenemos a los padres de Isi Obed con este testimonio doloroso frente a un Estado que les falló, porque fallaron todas las instancias. Hubo un contubernio entre la derecha para poder blindar a estas personas que hoy están imputados por estos cargos y que próximamente van a recibir su audiencia sobre el caso, porque en estos 15 años de impunidad establecieron pactos para salvaguardar y proteger la vida de estas personas que necesariamente son responsables de lo que ocurrió. No puede un general, un jefe de Estado Mayor Conjunto, lavarse las manos y decir yo no disparé, cuando es la persona a cargo de garantizar y prevenir cualquier situación de que se pueda traducir en estas violaciones a derechos humanos. Entonces, a mí me parece impresionante, Renato, cómo
en estos espacios y en otros espacios se está atacando a doña Silvia, a don David, a Isi Obed incluso, tachándolo de delincuente, tachándolo de marero. Lo hemos visto que esa fue también el argumento de la derecha cuando se asesinaba al pueblo hondureño. Hay más, Renato, de 144 mártires de la resistencia, post golpe de Estado y post fraudes electorales. 144 vidas humanas a manos de los entes, en aquel entonces, entes represores del Estado, que recibían necesariamente una orden, ¿verdad? Y que tenían licencia para matar. Entonces a mí me parece increíble que hoy vengamos con un discurso de que esto se ha traducido en persecución política, cuando en realidad de lo que se trata es de derechos humanos y de la responsabilidad que tiene el Estado ante esta situación. Porque esto no se trata ni de izquierdas ni de derechas, es un tema de derechos humanos, es la vida de seres humanos. Es la vida de seres humanos y es un tema penal también, que por cierto, aquí se dijo que se habló respecto a si esto prescribía o no. En derecho internacional estas violaciones a derechos humanos y estos crímenes de lesa humanidad no prescriben, Renato. Quiero que doña Silvia y don José escuchen este mensaje que ayer en Frente a Frente, como ustedes citan, decía el hijo del general Romeo Vázquez Velázquez. A los padres de Isi Obed, yo les quiero mandar un mensaje. Quiero ver a la cámara, quiero que me miren a los ojos. Después le voy a pedir que enfoquen a mi mamá, que enfoquen a mi hermana, que enfoquen a mi sobrino. Yo les quiero decir lo siguiente. Ustedes merecen justicia, pero una justicia verdadera, una justicia donde se encuentre al verdadero culpable de la muerte de su hijo. Y créanme que nosotros como familia entendemos el dolor, la impotencia y el coraje que se siente que un ser cercano muera de forma violenta. Porque nosotros hace 2 años un primo fue asesinado aquí en Tegucigalpa. Nosotros como familia entendemos ese dolor. Y yo le quiero decir que no quiero que yo sé que es difícil para ustedes que me vayan a creer, ojalá que alguien le pueda transmitir este mensaje, pero yo quiero que usted escuche nuestra verdad. Yo estuve viendo sus declaraciones ayer, usted tiene un montón de gente alrededor suyo, hay mucho ruido y hay muchas serpientes que le están lavando la cabeza y el corazón de que mi papá es el autor intelectual de la muerte de su hijo. Y yo por eso le miro a la cara, estoy viendo a través de la cámara y quiero que mire sus ojos para decirle que mi papá jamás tomó la decisión o ordenó disparar contra los manifestantes. Nunca. Y aquí está mi mamá presente, aquí está mi hermana presente y yo tengo la autoridad moral para decirle que mi papá nunca tomó una decisión de ese tipo y que él no es culpable de lo que le están acusando. Pastor, cuando escucha estas expresiones del hijo de Romeo Vázquez Velázquez, ¿qué valoraciones genera su corazón, genera su cerebro? Bueno, me siento más que todo como herido, porque parece que nos quiere sorprender como que somos neófitos en conocimiento de historia del país y de los acontecimientos que han suscitado en entorno de nuestro hijo. Mi esposa ya lo dijo, para este caso está el actor intelectual y está el actor, ¿verdad?, que disparó. Pero ese actor que disparó tuvo que tener una orden, ¿verdad? Porque, o al menos como aquí en Honduras se dice que las escopetas disparan a los, ¿verdad?, que los patos disparan a las escopetas. Entonces, yo pienso que ordene sus pensamientos este muchacho en nuestros corazones hacia tu papi y hacia tu mami y hacia toda tu familia. No tenemos ningún rencor, pero sí queremos que quede bien dilucidado qué es lo que pasó
¿En qué tiempo pasó? ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hemos soportado todo eso y ahora nos quieren endulzar con cosas que no son existentes. Entonces, Romeo Vázquez Velázquez era el general de las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Ningún subalterno se iba a disparar sin ninguna orden, como lo dice mi esposa. Ningún subalterno. Entonces, que no nos tome del pelo esas declaraciones de, muchacho, yo te digo, te amo y no siento nada. Nosotros como familia, lo único que queremos es que justicia, pero que no se le tire ese dulce por encima. No, queremos que pongamos los pies en la realidad y que analicemos qué fue lo que aconteció. Yo hago remembranza de el paladín centroamericano, que él fue traicionado, pero a través de su traición él aceptó paladínicamente morir por amor a sus principios. Ahora, ¿por qué si el general Romeo estaba al mando de todo lo que es el ejército? Porque yo fui militar también. Entonces, yo quiero decirle que él es el que dio la orden, él estaba en la cabeza. Hay un cordón de mando y entonces el que está arriba ordena al que está abajo. ¿Ah? Entonces está como en la familia, que las familias que gritan, Renato, que si el papá grita, el hijo mayor le grita al menor y el menor va gritando, es un cordón de mandos. Entonces, pero la situación, yo le digo, muchachos, yo no tengo nada contra usted, no tengo odio, no tengo rencor, no tengo sed de venganza. Yo lo que sí estamos pidiendo es que se haga justicia, porque todo mundo en Honduras conoce la cruda realidad. Doña Silvia, ayer un sobrino de Romeo afirmaba aquí, y lo avaló la esposa de Romeo y los hijos de Romeo, que Romeo les dijo en algún momento, y creo que hasta públicamente lo dijo Romeo, que ni él dio orden y que ni los soldados dispararon, sino que algunos de los manifestantes, creo que esto ya lo han escuchado ustedes varias veces, lo escuchamos disparó contra ISI para crear un mártir de la resistencia. Cuando escuchan estas versiones, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué valoran? Siento dolor y siento que, bueno, la verdad, la mentira llega hasta donde está la verdad. Y no solo yo puedo decir las cosas que sucedieron. El mundo entero lo dice, porque eso fue públicamente. Públicamente. A mi hijo lo asesinan públicamente. Créame que cuando yo miro esas imágenes en un televisor, mi corazón da vueltas. Cuando miro que mi hijo cae, cuando miro que hay personas que lo recogen, digo yo en mi corazón, ¿por qué no estuve yo allí para auxiliar a mi hijo? ¿Por qué no estuve yo allí para tenerlo en mis brazos? Créame que es duro mirar todas esas imágenes. Para mí es duro y en público. ¿Cómo una persona, si allí no andaba gente, cómo iba a andar un manifestante con una arma de ese calibre? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Y en qué cabeza les cabe que hoy Romeo o la familia de Romeo esté diciendo que él no es culpable? ¿Cómo? Yo no me cabe en ningún momento, en ningún lugar de mi cabeza me cabe que una persona, así como son las leyes, que ellos pueden sobrepasarse. No. Y yo sé, y me pongo a pensar en lo que estos muchachos
esta familia puede estar diciendo, si hoy para defenderse pueden decir un montón de cosas, alegar un montón de cosas, pero no lo aceptamos, no lo aceptamos porque eso está en Honduras, fuera de Honduras, eso está internacionalmente porque recuerde cómo fue el golpe. Usted conoce biencito que todo lo que pasó y que todos los medios internacionales, mire, nosotros estuvimos exiliados en Argentina, por eso nos fuimos para Argentina. ¿En qué momento ustedes se vieron forzados a viajar y trasladarse a Argentina? Después de como... El 2012. Sí, el 2012 regresamos de Argentina. Sí. Estuvimos allá porque desde que Isis muere, otro día mi esposo preso, solo lo enterramos lo enterramos y lo pusieron preso. Que mire, Renato, fue una terrible. Yo quedé al cargo de la iglesia que teníamos en la Villeda Morales. Quedé al cargo de la iglesia, Renato, yo no sé por qué la gente, mire, el otro día decían que yo lloro, que hasta ahora vengo, mire, desde el momento que él murió hemos estado pidiendo justicia. El otro día yo miraba unos mensajes que mandaba la gente así, que yo hasta ahora salía a pedir justicia porque hasta ahora doña Xiomara me pagaba para que yo pidiera justicia. Bárbaro. Así con esas, pero yo digo, bueno, que digan lo que quieran decir, pero solo yo sé lo que he vivido y solo yo sé lo que siento. Entonces, mire, desde ese momento que enterramos a mi hijo, otro día mi esposo preso. De ahí yo quedo al cargo de la obra. Recuerde, una madre con un dolor así y tener que encerrarme a llorar todo el día, Renato, me encerraba a llorar en mi cuarto. En la noche a predicar. Luego que se llegaba la hora de predicar, tenía que venir, secarme las lágrimas y pararme al púlpito y a predicarle a los hermanos en la iglesia. Luego que tenía que ver mis hijos pequeños, tenía que estar allí pendiente de mis hijos pequeños y así pasé el tiempo. Visitarme a mí también. Y de allí que tenía que ir a visitar a mi esposo a donde estaba preso. Tenía que llevarle la comida, a veces estaba yo llevándole la comida, a veces mi hijo mayor, Cristian, se iba a estarle llevando comida porque le habían dicho que no comiera allí porque tenían orden de suicidarlo. Entonces todas esas cosas pasamos y así a 15 años de todas esas cosas que pasamos, Renato, con mucho dolor, pero aún con todo ese dolor no tengo odio en mi corazón, solo digo, pues acepten la justicia. Porque dice la palabra de Dios que toda autoridad es puesta por Dios y el que no obedece a la autoridad puesta por Dios acarrea condenación. Que se sometan a las autoridades, pues nosotros solo aceptamos. Le estaba contando antes cuando la exhumación, no estaba yo en Honduras, estaba de visita donde mis hijos en Estados Unidos. Cuando me llaman que van a hacer la exhumación, mire, para mí eso fue duro, gracias a Dios, mis hijos estaban allí cuidándome, pues ellos me decían, mi esposo me decía, si quieres venite. De ahí mis hijos, yo les dije, dice tu papi que si me voy, no mami, no se va porque usted se va a enfermar. Y aquí pues nosotros vamos a ver qué hacemos con usted, pero no queremos que usted se vaya. Entonces yo le dije, no puedo ir, me dicen los hipotes que no me vaya. No me vine, allá estuve mirando todo. Estar mirando, Renato, que sacan los huesitos de mi hijo. ¿Para qué? Para buscar todavía la justicia. 15 años después. 15 años después. Yo quiero más que todo remontarme a lo que presentó, no sé si la sobrina o que ella dijo que le echaban culpa. Bueno, que su papá no. Ahora, la pregunta es que yo me hago y se la lanzo a todo Honduras. ¿Cuándo la muerte de mi hijo
su sangre fue esparcida en el piso. ¿Por qué no se atreven a decir que coste, no había partido libre todavía? No había partido libre para que le estén echando culpa a Libre. Era el bloque popular de resistencia que estaba. Ni siquiera se había conformado. Sí. Ahora bien, porque ahora no dicen porque no dicen que esa sangre fue la resistencia la que la mandó borrar. ¿Con qué objetivo borraron las evidencias de la sangre de nuestro hijo? ¿Por qué no dicen que el expediente de Isi Obed fue la resistencia que lo fue a sacar de allá? Esas preguntas que quedan en el aire y se las lanzo a toda Honduras. ¿Por qué los familiares de Romeo Vázquez Velázquez no dicen eso? Que la sangre fue la resistencia, porque es insólito pensar que es un desafío que ellos mismos estarían. Ahora, yo digo que ordenen sus pensamientos para que tengan una vivencia creíble y que acepten con humildad lo que hicieron, ¿verdad? Que nosotros, al menos, de todo corazón, aceptamos como nuestro prójimo, porque ¿sabe qué dice la palabra, Renato? Que si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a tu prójimo, que a diario lo vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo vemos? Y a nuestro prójimo lo estamos viendo a diario. Entonces, yo de todo corazón, como pastor, yo le digo a la familia, nosotros les perdonamos, porque también, es que si no perdonamos tenemos problemas con Dios, Renato, porque en el libro de Mateo dice, 5:14, dice, si vosotros no perdonáis a vuestros enemigos sus ofensas, tampoco Dios te va a perdonar a ti tus ofensas. Entonces, arraigado a esos principios bíblicos y creyéndole, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a la palabra de Dios. Entonces, Renato, yo digo, la exhumación vino a causa de que se perdió el expediente y la sangre de Isi todavía vive, aunque la hayan borrado. Si usted mira los que levantaron a Isi en ese tiempo, César Silva todavía tiene recuerdo de que su camiseta es una camiseta amarilla que ahí sale en los videos. César Silva y aparece con la sangre untada. Entonces... Renato. Solo permíteme, Angélica, ir a una pausa porque me estoy retrasando con ellas y cuando vengamos de la pausa interviene la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, esta mañana también con la presencia en Frente a Frente de don José David Murillo, padre de Isi Obed Murillo y su madre Silvia Mencías. Roger Padilla escribe a través de X, solo con la justicia se puede cerrar una herida que lleva abierta más de 10 años. No se trata de venganza o persecución política, se trata de hacer lo correcto. Andrés Brizo, nos gusta ver una familia llena de esperanza, sabiendo que se hará justicia después de 15 años. Si Romeo dio la orden para disparar, debe responder sus delitos ahora. Lucía Aguilar, doloroso revivir eso después de 15 años. Pero si en algo tiene razón la madre de Isi Obed Murillo, es que Romeo Vázquez tenía el sí o el no en sus manos. Eligió el sí, por lo tanto es culpable. Nayeli Ramírez, Romeo tenía el poder de darle un alto al fuego, pero no lo hizo. Es por eso que nos unimos a doña Silvia y don David para exigir justicia. Ana Navarro también opina, siempre hay dos lados de la historia. Esta es la historia que quería oír el pueblo, como una familia perdió a un hijo por las órdenes de un golpista. Valentín Pérez, la verdad es que sin las locuras socialistas y ambición de poder de Mel Zelaya, Isi Obed estuviera vivo. Ramses Khan escribe, tal y como lo dijo don David, no hay sed de venganza, pero sí queremos justicia. El pueblo hondureño la exige. Opinan los televidentes, continúe opinando. Recuerde que también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Laken Riley, robos y hurtos serán suficiente motivo para deportaciones. Este es el principal titular que maneja a esta hora tunota.com. Vamos a ver, me interesa. ¿Me le hacen clic, por favor? Quiero leer los primeros dos párrafos. Robos y hurtos serán motivos suficientes para que un inmigrante indocumentado sea deportado a Estados Unidos con la ley Laken Riley. Esta iniciativa
que ha generado un fuerte debate en el Congreso, amplía el alcance de los delitos que pueden conducir a una deportación automática, incluso cuando no se trata de crímenes violentos. El abogado y analista internacional José Tercero Mirense explicó a tunota.com que esta medida, que podría entrar en vigor el 20 de enero de este año, de 2025, representa un cambio radical en la política migratoria estadounidense. La ley impulsada por el Partido Republicano surge tras el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería presuntamente a manos de un inmigrante indocumentado arrestado anteriormente por robo. Este caso es utilizado como ejemplo por los promotores de la legislación para justificar la necesidad de endurecer las leyes migratorias. ¿Quieren ustedes seguir o tener más conocimiento de esta noticia? Los invito a que entren a tunota.com ahora mismo sin dejar de ver Frente a Frente. Repito el titular: con ley, Laken Riley, robos y hurtos serán suficiente motivo para deportar a migrantes en Estados Unidos. Sé que hay miles de hondureños viéndonos en Estados Unidos, que vayan tomando en cuenta todos estos datos. ¿Por qué? Ya estamos cerca de que asuma la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Bueno, y sin asumirla, con la aprobación de esta ley, ya ven ustedes, hay que andar aguja ahí, hay que andar aguja en los Estados Unidos. Muy bien. Quería intervenir, no es que quiere intervenir la secretaria de Derechos Humanos, doña Angélica Álvarez. Angélica. Este programa, Renato, ha sido un programa bastante fuerte. Por mucho, creo que este es su mejor programa, Renato, el mejor programa que tendrá en todo el año, porque ninguno de sus invitados tiene la altura moral, la decencia, la dignidad y la fortaleza de don David y de doña Silvia, que en estos 15 años de impunidad por el homicidio de su hijo se mantienen en pie, esperando esa justicia anhelada. Y que si hay algo por lo cual definir la persecución política, Renato, don David y doña Silvia son el vivo ejemplo de ello. Posterior al homicidio contra Isi Obed Murillo, al siguiente día, encarcelan a don David por 37 días. Luego de su liberación, son víctimas de amenazas, de persecución y demás vejámenes. Salen del país por exilio. Después del programa, dígale, a las 9. Salen del país por Es que se están comunicando de Diario El País de España discúlpame, Angélica, sí, con don José David, seguramente están viendo después del programa, porque estamos quieren tener. Aquí. Cuando termine el programa, entonces, sí. Sí, Angélica, disculpa. Y en esta tortuosa historia real, no inventada, no ficticia, como lo han querido hacer ver los representantes de estas organizaciones criminales que han generado pactos de impunidad a favor de los responsables del homicidio de su hijo. Don David y doña Silvia salen del país por exilio. Regresan en 2012 al país, siempre con la firme convicción de la búsqueda de la justicia por el asesinato de su hijo. Decía doña Silvia que hoy la acusan de que ella es pagada por este gobierno para exigir justicia contra su hijo, pero acá tiene usted a una mujer humilde, con las manos limpias, que estoy segura no tiene cuentas bancarias con esos números elevados, como si los tiene el ex jefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez. Imagínese la solvencia de pagar 35 millones, de ofrecer 35 millones de lempiras por su libertad. Ayer aclararon que la millonaria es la esposa, doña Lúcida. Como sea, Renato, pero imagínese la solvencia. ¿Qué familia hondureña tiene esa solvencia?
Aquí está usted frente a una familia humilde, una familia pobre, que durante estos 15 años lo que han exigido es justicia a un sistema que los ha ignorado, a un sistema que ha establecido esos pactos de impunidad y que han realizado procesos amañados. Porque acá no se dice que en el informe de la CIDH, habla de esas irregularidades, por ejemplo, de que las fuerzas militares se opusieron a que se realizaran las pruebas de balística, aduciendo que era un tema de seguridad nacional, cuando el tema de seguridad nacional no pasa por ordenar el sí y el no que decía doña Silvia, no pasa por brindar licencias para asesinar al pueblo hondureño. O sea, el tema de seguridad nacional es otra cosa, menos asesinar, masacrar y violentar derechos humanos. En ese sentido hay que hablar de esas irregularidades que no se mencionan. El robo del expediente en el Ministerio Público, cuando se cambia la administración y a cargo del fiscal general, se roban el expediente y es por ello que el fiscal se ve en la necesidad de realizar la exhumación en septiembre del año pasado, porque han tratado de perder toda la evidencia sobre el caso de Isi Obed. Y en todo este tiempo, Renato, hemos visto las diferentes versiones del propio Romeo Vázquez Velázquez, que en el principio señaló que lo que estaban disparando los militares eran balas de goma. Esas fueron declaraciones públicas, condenadas también nacional e internacionalmente. Ver también cómo en contubernio con medios de comunicación masivos también se trató de manipular la noticia. Usted recuerda que la prensa incluso pidió disculpas días después por haber editado la foto de Isi Obed, donde editaron la sangre, donde se miraba sin sangre el predio. El escenario. El joven Isi Obed y el escenario. Luego pidieron disculpas que era un tema de edición o de impresión. Esa es la realidad que pasamos en el país. Entonces hoy vienen estas personas representantes de la oposición que en mis términos y en los términos de derechos humanos son representantes de una derecha fascista que niega la realidad y la verdad que ha ocurrido en este país. Nos parece impresionante y por eso yo, Renato, lo felicito que haya hoy traído a los padres de Isi Obed y que puedan de boca propia comentar lo que ha sido este tiempo de injusticia en contra del asesinato de su hijo, porque lo cierto es que hay verdades que son innegables y una es que su hijo fue asesinado, ¿verdad? Que hubo un homicidio en contra de Isi Obed y que hay que perseguir el delito, no persecución política, hay que perseguir el delito y que en este caso, pues los que tenían licencia para matar eran los policías y los militares que reprimieron al pueblo hondureño. Y eso no lo dice doña Silvia, no lo dice don David, no lo digo yo, ese es un acto nacional y condenado internacionalmente también. Entonces hay verdades que ocurrió un golpe de Estado, otra verdad es que si asesinaron al pueblo hondureño. Yo le daba el dato que me parece que ese dato debe ser reconocido por todo el pueblo hondureño porque es alarmante, Renato. Después del golpe de Estado y los fraudes electorales se contabilizan alrededor de 144 mártires de la resistencia, que a pesar de que en estos 15 años se ha pretendido ocultar esa realidad, hay 144 familias que están llorando a sus mártires y que están exigiendo justicia ante los órganos pertinentes, ¿verdad? ¿Y quiénes son los responsables de ello? Bueno, en muchos de los casos son militares que tenían licencia para matar. ¿Y quiénes son los responsables de que los militares tengan esa licencia para matar? Sus superiores, en este caso, ¿verdad? El ex jefe del Estado, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces, esas son realidades que hay que decirlas sin miedo y decir también que no se trata aquí de persecución política, sino que este es un tema de Estado y este es un tema de derechos humanos. Me pide un espacio de nuevo Jesús Vázquez, el hijo de Romeo. Jesús, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Le escuchamos bien, Jesús. Bueno, buenos días a don David y a doña Silvia nuevamente. He estado viendo sus declaraciones y solo les quería aclarar dos cositas porque de verdad que yo quiero que de corazón sepan que yo, a don David, sepan que yo no estoy tratando de manipularlo, eso está en su mente, que tampoco lo veo como neófito, como él dijo, sino que yo le tengo mucho respeto
porque yo sé que es un padre que está en busca de la justicia de su hijo. Y lo que yo le quiero decir, de mi parte nuevamente, es que yo respeto que usted haya decidido que mi padre, por ser el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, en ese momento, sea el que cargue con la culpa de la muerte de su hijo. Yo se lo respeto. Mi obligación como familia, en nombre de mi mamá, en nombre de mi papá y de mi hermana, es decirle que yo estoy seguro que mi papá nunca ordenó o no había ninguna orden de disparar contra el pueblo hondureño. Pero yo entiendo que usted tenga su verdad, yo respeto que usted crea que mi papá es el verdadero culpable. Y no lo quiero manipular, porque no se trata de eso. Mire, yo no gano nada al estarle hablando al programa, al estarle hablando a usted, yo no gano nada. Yo lo que quiero es que usted sepa lo que yo pienso, porque hay cosas que solo se saben dentro de la familia. Yo le estoy hablando desde el interior de la familia y lo que yo conozco de mi familia. Y yo sé que Dios, como usted dice, todo tiene un propósito. Y la verdad que este proceso, aunque es doloroso, es necesario para que de verdad se descubra la verdad de los hechos. Y que solo le quiero decir una cosa más. Esa persona que disparó en contra de su hijo sigue ahí libre. Y ese es el punto que yo quiero llegar, que usted merece justicia y usted merece llegar a la verdad de los hechos. Que Dios, en su momento, el Espíritu Santo, a usted le va a dar el discernimiento y le va a descubrir la verdad, y usted después, todo su tiempo, después, usted va a poder ver cómo fue la verdad de los hechos. No quiero hablar de nada más, no quiero sentir que piense que lo estoy manipulando, no quiero sentir que yo lo estoy viendo de otra forma. Como le digo, yo le tengo mucho respeto a su familia. Yo sé que usted busca la justicia para su hijo, y yo solo hablo como un hijo de un papá que ha crecido con él toda la vida y que sabe que no haría ningún tipo de orden de ese tipo. Solamente. Muchas gracias. Es Jesús Vázquez, el hijo de Romeo. Bien, a nuestro amigo, yo considero a todo el mundo mi amigo. Quiero decirle que la verdad es que, bueno, no ordeno mis pensamientos porque mi dolor me obliga, pero sí quiero decirle que nosotros no somos los que estamos acusando a su papá. Yo solamente quiero decirle en palabras que usted las puede entender. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad, que todo lo que sube, baja. Y hay otra ley que se llama la ley de la siembra, que todo lo que se siembra, se cosecha. Pues no somos nosotros los que estamos acusándole. Es los hechos que se dieron, y quiero decirle que si su papá ha tenido requerimiento, yo alabo a Dios por iluminar al fiscal general de la República, que tiene pruebas fehacientes en cuanto, con fundamentos, él no se hubiera atrevido el fiscal a hacer una citatoria de esta clase si no tuviera las pruebas necesarias. Por tanto, eso es papel del fiscal, a quien nosotros le agradecemos que están poniendo sus buenos oficios a fin no solamente del caso de Isi Obed, sino de todos los que hemos sido afectados con este golpe.
Así es que, amigo, no nos echen la culpa a nosotros. Fueron los hechos que hablan. La historia está enmarcada en nuestro país y nadie es inocente. Más mensajes. Dania Navas opina lo siguiente: doloroso lo que ha vivido la familia de Isi Obed. Yo estuve ahí, es aterrador pensar que pudo ser cualquiera de nosotros. Dios le dé justicia y consuelo. Un fuerte abrazo. Sería oportuno que nos muestre, como en otros casos, las evidencias, porque solo la verdad quita la venda. El pueblo y la familia de Isi Obed saben que pueden contar que se hará justicia. Saben que estos golpistas seguirán en prisión. No hay perdón, no hay olvido. Alex escribe: mi más sentido pésame a la familia, estuve ahí y fui testigo de la muerte de su hijo, un día aterrador. ¿Hubo alguna demanda contra el Estado de Honduras? ¿Cuál fue el resultado de esta demanda? Justicia para Obed Murillo, queremos saber quién fue el asesino. Un llamado a las autoridades deben cumplir con su deber. La justicia para Isi Obed Murillo no puede esperar más, escriben los televidentes. Gracias, continúe opinando a través de nuestras cuentas. Bueno, estamos entrando a la recta final del Frente a Frente. El próximo viernes hay una audiencia donde se va a determinar si se defiende en libertad o no Romeo Vázquez Velázquez y los otros dos oficiales, Cervantes y Puerto, uno general y uno teniente coronel, que han sido imputados por el Ministerio Público por dos delitos: el homicidio y las lesiones graves contra Isis Obed y otra persona en el marco del golpe de Estado en el 2009. Voy a escuchar los mensajes finales de doña Silvia Mencías, la madre de Isis Obed, y de su padre, don José David Murillo. Comienzo con doña Silvia. Sí, Renato. Estaba pensando en lo que el muchacho dice. Sí. Pues nosotros, como dijo mi esposo, no somos los que estamos juzgándolo. Lo está juzgando el mundo entero, porque el mundo entero es conocedor de las cosas que sucedieron. Una, no somos nosotros los culpables. Si fuéramos los culpables, pues asumiríamos las consecuencias que somos los culpables. Pero no somos culpables porque el hecho de que mi hijo andaba ahí, ese no era un delito. Ese no es un delito manifestarse. Imagínense que hay cosas que nosotros las soportamos, las humillaciones, las discriminaciones, aún en mensajes no discriminan. Y quiero decirles que aún eso es un delito, discriminar a las personas. Entonces, pero nosotros todo eso lo soportamos. Hemos sido discriminados y todas cosas, pero aún con todo eso no tenemos odio con ellos, como ya dijo mi esposo, pero sí queremos la justicia. Que el hecho de que nosotros perdonemos en nuestro corazón, pero no podemos perdonar la muerte de nuestro hijo, tiene que hacerse justicia. Eso es lo que estamos pidiendo, que se haga justicia, porque pues las leyes y los hechos son los que los están condenando, y ya pues que ya se llegó el caso, pues nosotros ya les dije, yo tuve que soportar el dolor de esa exhumación para que se llegara a este momento, porque a través de la exhumación de mi hijo se llegó a este momento. Imagínense, fue el 13 de septiembre y ahorita pues ya se están mirando las luces de lo que arrojó la exhumación. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? No tengo culpa. ¿Qué culpa tuvo mi hijo? ¿Qué culpa tiene mi familia? No tenemos culpa. Pero no puedo decir que ellos no son culpables. Yo acepto lo que el muchacho dice. Sé que es un hijo. Y quizá los hijos les duele sus papás también, como a mí me duele mi hijo. A él le duele mirar a su papá en la cárcel. Y créanme que yo estoy sintiendo lo que él está sintiendo, pero él no está sintiendo lo que yo sentí o lo que sigo sintiendo, porque mi hijo, yo sé que de una cárcel, tarde o temprano lo voy a mirar, lo voy a abrazar, lo voy a tocar y va a estar conmigo. Él está en la cárcel, su papá está en la cárcel, pero de allí, sea hoy, sea mañana, sea a los años, pero lo va a ver. Y el mío no lo volví a ver.
miré los huesitos por causa de esa mano criminal. Si ellos dicen que el que anda, que el que lo Está mató libre. está libre, pues ellos saben quién es. Entonces, si saben quién es, pues que digan quién es y se termina el Vi que problema. ese es un buen punto. ¿Sí? Ese es un buen punto. Eso dijo el muchacho. Eso dijo el muchacho. Dijo que el autor de la muerte, el autor material de la muerte de Isis Obed está libre. Está dice. libre. Está Entonces, libre. si ellos aseguran con esa certeza, él dice, está libre. Entonces, si no quieren pagar ellos, entonces, pues que digan, fue Julano, está entalado. Fue Julano que lo mató y se termina el caso. Y el Pero que que dio la orden. Ajá, pues sí, entonces se sabe que ellos son sabedores, entonces. No, es que no podemos, yo no puedo aceptarle, no puedo, yo fuera una mentirosa si yo le dijera que podía aceptar de que no son culpables. Es que yo siempre digo, como un hijo, mi hijo si se somete a mí, va a ser algo que yo no estoy de acuerdo y yo voy a decir, no, yo no soy culpable. No, ellos son culpables porque eran en ese tiempo la máxima autoridad de los militares. Entonces, y si él dice está libre, pues yo no lo sé, él lo sabe, pues entonces que abra la boca y diga yo soy inocente, el culpable es Julano. Que nosotros eso es lo que queremos. Nosotros solo queremos que se haga justicia, porque créanme que es bien doloroso, porque yo sé que les puse un ejemplo de un perro que mataron en la calle, lo recogieron y ya lo fueron a tirar a la basura y allí terminó todo. Pero mi hijo, lo recogimos, lo enterramos, pero allí no terminó todo. Allí no terminó, porque hay un culpable y es un ser humano, no es un perro. Sí, este es un momento oportuno. Sí, entonces eso Un momento es lo oportuno que nosotros pedimos. Para demostrar que si el asesino material de Isi Obed está libre, es el momento oportuno para demostrarlo. Pues sí, eso es lo que tiene que hacer. Él tiene que demostrar cuál es el asesino culpable, el que disparó. Porque yo digo, ¿cómo no pudo detener esa balacera? ¿Cómo no pudo? Una se podía, yo acepto que una bala, y ya podía aceptar que la que mató a mi hijo, que fue la única que dispararon, eso lo podía aceptar, pero ¿dónde me va a caber esa balacera que ni quiera Dios? ¿Cómo fue? Que todo mundo se tiraba al suelo, que todo mundo corría. ¿Cómo yo voy a aceptar que no es culpable? Allí nomasito él tenía que detener, porque él era la máxima autoridad. Entonces allí nomasito se podía terminar, pero ese balacera en todo ese aeropuerto, en todo ese lugar, en esa multitud de gente, Dios mío, ¿cómo? No hay donde me quepa eso, y no lo voy a aceptar, nunca lo voy a aceptar. No es porque tenga rencor, pero nunca lo voy a aceptar. Como madre, nunca voy a aceptar. Obviamente, de por medio está el análisis que los jueces hagan de las pruebas que presente uno y otro, ¿verdad? El Ministerio Público y la defensa de Romeo y los otros oficiales, porque ustedes saben que así es la justicia. Sí, yo sé que sí. Así es la justicia. Y bueno, como ven ustedes, la familia de Isi Obed descarta, rechaza que el asesino material de Isis Obed haya estado entre la multitud que acompañaba ahí a Isi Obed en el momento que esperaban el aterrizaje del avión que transportaba a Mel Zelaya. Lo han dicho desde el comienzo del programa. Ahora veremos en todo el proceso que decide la justicia hondureña. Termino con don José David Murillo. Bueno, yo quiero decir que si el hijo de Romeo tiene conocimiento y acierta con seguridad quién es el actor material, pues que lo declare cuando vaya a hacer el viernes, que si lo jalan, pues él va a decir quién le dio la orden a él para que disparara. Entonces, yo solamente quiero decirle, Renato, yo creo
de todo corazón en el hombre que está al mando como fiscal general de la República. Si él hizo esta citatoria a estos tres generales, él tiene las herramientas, y yo no pienso que queriendo evadir los actores no lo van a sorprender, porque él tiene con contundencia la prueba balística, él tiene con contundencia qué número de arma era, él tiene todo. O sea, ese caso no es de nosotros, el caso ni que le estamos cargando al fiscal, pero como su responsabilidad es darle una nueva esperanza a este país, esperamos totalmente, con todo el corazón, que el fiscal general de la República, él no es una persona que no tenga los conocimientos como para meterse y después salir enredado, no. Él tiene conocimientos y por tanto él frente a frente, no como aquí, sino que allá frente a frente en el ministerio, pues él va a saber qué es lo que va a hacer y ellos van a saber qué es lo que van a decir. Muy bien. Entonces esperamos que el viernes sea un día de esperanza y que este año 2025, que se lo profetizo, es un año de esperanza para Honduras. Vamos a la pausa y retornamos con el comentario final de la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Sánchez. Y otro mensaje. Angélica Álvarez, perdón, discúlpame, Angélica. Escribe un televidente a través de WhatsApp: nadie murió por la gracia de Dios, pero ¿cómo quedamos todos a los que nos vandalizaron negocios en el 2019? ¿Quién asumirá todas esas pérdidas que aún mucha gente emprendedora está pagando y otros perdieron todo su capital? Muchos vandalizaron con gente en el interior de los negocios. No quiero que se perciba que estoy comparando un caso con el otro, pero en esos hechos de vandalismo pudieron haber muertos. Se necesita unos derechos humanos sin sesgo. Honduras está sedienta de una verdadera justicia, pero sin sesgo ni selectiva. Juan Carlos Segovia escribe este mensaje. Muchas gracias por haber enviado su opinión. Son las 7:58, 8:58, perdón. Un mensaje breve de la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez. Gracias, Renato. Fue todo un honor compartir este foro con don David y doña Silvia, que nos han dado una cátedra importante de dignidad, de decencia, de altura moral y de la búsqueda de la justicia. Es necesario que el Estado de Honduras avance en la construcción de un Estado de Derecho a través de la memoria, la justicia y la reparación. Que este caso de Isi Obed, como de los demás casos, no se pueden convertir en circos mediáticos, que no se trata de tu papá, del mío, se trata de un ex funcionario público que tenía una responsabilidad para salvaguardar y proteger la vida de los hondureños y las hondureñas, y que cuando se asumen cargos desde la función pública, Renato, se asumen responsabilidades y hay que enfrentar los procesos que enmarca la ley, ¿verdad? Y que este fue un ilícito internacional y que debe existir deducción de responsabilidades a todos los implicados, materiales e intelectuales. Muchas gracias, ministra, y muchas gracias también por su presencia esta mañana a don José David Murillo y doña Silvia Mencías. Gracias por estar aquí. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz día.